Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El pasado 29 de octubre, el presidente electo anunció la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y ya se reunió con empresarios involucrados para acordar el finiquito de sus contratos. ¿Se puede hacer esto? ¿Se van a trasladar a Santa Lucía las obras ya pactadas? Veamos el contexto. Esta semana, Andrés Manuel López Obrador se reunió con 17 de los inversionistas y contratistas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Aunque la obra se mantendrá hasta el próximo 30 de noviembre, los empresarios pactaron el finiquito de sus contratos en la próxima administración. Constructoras como ICA, Grupo Hermes y Carso tienen el 92.5% de las inversiones requeridas en el proyecto. El finiquito pactado con estas empresas se hará con recursos del fideicomiso constituido para la construcción del aeropuerto. Según estimaciones del equipo de transición, se pagarán hasta 40,000 millones de pesos por gastos no recuperables y no interpondrán recursos legales por la cancelación de la obra. Se portaron muy bien, les diría que de manera muy comprensiva, responsable, al 100. Fueron muy respetuosos de la decisión que tomaron los mexicanos que participaron en la consulta. Se respetó la voluntad de los ciudadanos. Las mismas 17 empresas fueron invitadas a participar en licitaciones para nuevas obras durante el próximo sexenio. Entre ellas la construcción de 2 pistas en la base militar de Santa Lucía, el Tren Maya, la remodelación del aeropuerto de Toluca y obras hidráulicas para rehabilitar el lago de Texcoco. Tras informar la cancelación de la obra en Texcoco, López Obrador dijo que los contratos serían traspasados al sistema aeroportuario de Santa Lucía. Expertos señalaron que no era posible, debido a que los contratos dependen de planes de construcción y estudios ambientales para cada proyecto. Además, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que las obras no pueden ser asignadas de manera directa. Esta semana el equipo de transición informó del finiquito de los contratos y la próxima apertura de nuevas licitaciones. La Ley de Obras Públicas estipula que se pueden terminar contratos por razones de interés general, daños o perjuicios al Estado. Punto y contrapunto. Ahí está el segundo tema de la noche, un tema que también, por supuesto, vamos a seguir discutiendo en los próximos meses, que tiene que ver también con el Congreso y la ley de licitaciones y demás. Luz, hay quien dice que no puede el presidente electo garantizar así de fácil, así como nada más, bueno, no hicimos este proyecto, señores empresarios, señoras empresarias, aquí están los nuevos contratos para que sigan con Santa Lucía. Hay quien dice que eso, pues, ¿cómo se puede? Que eso sería un síntoma más bien de corrupción también, en lugar de lo que había prometido el presidente electo en campaña, de combatir la corrupción hasta el último momento. Ahora, hay quien dice también que se va a hacer de manera distinta, ¿no? Que no va a ser corrupto el gobierno entrante y que va a haber un proceso muy transparente en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Confías en un proceso así? ¿Se puede o no se puede? No se puede. Definitivamente no se puede. La ley es muy clara. No se puede reunir un servidor público con un ente privado a acordar contratos de apalabrar. Te voy a dar esto porque te cancelé esto. No se puede. No se puede y debemos transitar en una ruta que sea transparente y que nos diga qué va a pasar con el aeropuerto, cuándo vamos a tener listo un proyecto ejecutivo en Santa Lucía, si van a ser 2, 3, 4 pistas, cómo van a ser, qué va a pasar y sobre todo tenemos que No, o sea, tenemos un poco, me gustó la palabra que usaste, apalabrar. No se puede hacer como si fuéramos 2 vecinos tú y yo, que nos ponemos de acuerdo y yo te digo, a ver, oye, préstame tu coche ahorita, y si me prestas tu coche ahorita, yo te prometo que la próxima semana yo te presto el mío. ¿No? Imagínate. No, o sea, el presidente no tiene esa facultad, no lo puede hacer con tiene esa empresarios. facultad y no podemos hacerlo fuera de la ley. La ley, te lo repito, es clara y debe de haber una licitación para esta obra. Y debemos transitar en una ruta con tiempos que ahorita no tenemos y no sabemos cuánto va a ser y cuánto nos va a costar la cancelación de la construcción del aeropuerto. Muchas preguntas todavía, opacidad y demás. A ver, aquí está ya un punto y creo que tiene mucha razón en el sentido de ¿se puede o no palabrar así un contrato? Escuchemos el contrapunto. Yo considero que no es que se esté apalabrando y los contratos que se van a cancelar. La idea es que los empresarios que tuvieron contratos para el aeropuerto, como son ICA, Hermes, Carso,
puedan participar y puedan nuevamente concursar y licitar, pero de manera diferente, transparente, sin corrupción, en los nuevos proyectos, que por cierto ya han dicho la gran mayoría de empresarios que están muy interesados en seguir participando, en seguir colaborando con el nuevo gobierno, con los proyectos del presidente electo. Entonces, Ha habido, de quienes se han reunido, por lo menos que son, digamos, un grupo de no más de 15 hasta ahorita. Pero bueno, son más del más, ¿no? 90% en porcentaje de los que porcentaje están de los interesados contratos, ya han mostrado respaldo, primero a respetar la decisión de cancelación del nuevo aeropuerto y posteriormente a seguir participando en los proyectos y seguir invirtiendo, que a final de cuentas a ellos es lo que les interesa. Entonces, todo este tema mediático que se estuvo mencionando y golpeteando de los empresarios, tratando de confrontar a los empresarios con el presidente electo, me parece que es un debate superado. Hay declaraciones de varios empresarios con total disposición para seguir colaborando en nuevos proyectos. Y me parece que el mensaje que se da para los mercados internacionales puede ser el de confianza, el de que vengan a invertir, de que no va a haber corrupción y de que se abren nuevos proyectos. Yo creo que de ninguna manera es un tema superado, por el contrario, se abre un nuevo tema porque en una reunión privada se llegan a acuerdos que no son públicos, que la gente no conoce y que se tienen que conocer. Creo que es fundamental abordar el tema desde 3 aspectos. El primero, el jurídico; el segundo, el político; y el tercero, el de la gran incongruencia. El jurídico no permite trasladar contratos de un lugar a otro, es una violación total a la ley si fuera el caso. Lo que procede, bueno, las palabras que ha dicho el presidente electo y su secretario han sido en ese sentido. Y continúo. Lo que procede es indemnizar si fuera el caso de proceder con la cancelación e iniciar un nuevo proceso distinto, dándole certeza a quienes quieran participar. Se les va a dar. Dándole certeza a quienes quieran participar, a todos, no únicamente a quienes les estaba ofreciendo un nuevo negocio. Segundo, es el aspecto político. Es inminente que se tiene que abordar desde el posible conflicto de interés, desde posibles violaciones a la ley. Se tiene que garantizar absolutamente a todos la participación con certeza, sin ningún tipo de reasignación, pero dándole certeza sobre todo a la gente. Y la gran incongruencia es el combate a la corrupción. El principal argumento de López Obrador en campaña es que era un nido de corrupción. Miren, aquí tengo de prensa de marzo de este año, el Aeropuerto Internacional, un nido de corrupción. Señaló a los empresarios como parte de ese argumento y hoy a esos empresarios es a quienes invita a participar. ¿Qué es lo que está haciendo? Trasladar un nido de corrupción ahora a otro árbol, a un árbol propio. Yo creo que es una incongruencia absoluta. Si existieran casos de corrupción, se tienen que investigar y en caso de decidir hacer un nuevo aeropuerto, se tiene que hacer un proceso legal y transparente. Hay muchos cuestionamientos en ese sentido. En redes sociales, muchos colegas periodistas, Ana Vega, por ejemplo, puso un tuit muy bueno en donde precisamente señalaba uno de estos temas, ¿no? Cómo garantizar, si criticó durante toda la campaña el hecho de los contratos, la opacidad, el hecho de que el proyecto que acabó ganando un concurso que nadie conoció que hubo un concurso, muy pocos conocieron que hubo un concurso con muy poca publicidad, que era el proyecto del aeropuerto anterior, el de Texcoco. Ahora, ¿cómo de la nada vas a garantizar que haya en efecto estos contratos que estaban ya ahí, a pasarlos a otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber este proceso de licitación? Y no solamente por el aeropuerto, sino pensando en otros tipos de proyectos que hacia futuro, durante el gobierno de López Obrador, se pudieran dar, ¿no? Con la reforma energética, con la regulación del mercado de la marihuana. ¿Cómo vas a garantizarle a alguien que quiera invertir en alguno de estos proyectos de infraestructura o en alguno de estos proyectos a través de la marihuana, por ejemplo? Si yo mañana quisiera invertir en el próximo mercado la marihuana que va a haber en México, medicinal o recreativa, ¿quién me va a garantizar, después de este precedente, que se me va a respetar un contrato? Bueno, aquí de lo que se trata no es como tal de traspasar contratos, sino de que los empresarios que estaban en el proyecto del anterior aeropuerto o del anterior proyecto puedan concursar, pero no solo ellos, cualquiera que le interese, y como tú lo mencionabas, que se pueda dar de manera transparente. Pero no sin que eran corrupción. corruptos cuando participaron en el primero. Bueno, me parece que
el hecho de que haya contratos que de inicio tenían un precio y que posteriormente se elevaron, el caso muy mencionado, muy sonado de la barda perimetral, que tenía un costo y que posteriormente se elevó, pues esos temas se van a revisar y los empresarios que tengan problemas ahí, pues en las investigaciones van si ya nos invitó al nuevo proyecto. Pero tú estás ya prejuzgando que todos los empresarios que participaron ahí están... No, de ninguna manera yo. Cité palabras de López Obrador. Yo de ninguna manera pienso. Yo pienso que se debió haber terminado el aeropuerto de Texcoco. Yo pienso que se debió haber revisado los contratos, combatir la corrupción se van a revisar los y hacer un contratos. proyecto de gran escala. Sí, pero bajo la tesis de que era un nido de corrupción e invita a los mismos participantes al nuevo proyecto. Entonces pero bajo nuevas reglas, bajo nuevos esquemas. O sea, nuevos no hay una contratos. investigación. Nuevos contratos, sí, donde se van a revisar y donde seguramente ustedes como oposición van a estar con lupa revisando. No lo dudes. Y cuando haya algún tema de corrupción, Pero van a también ser los legisladores de primeros. Morena, yo espero que también Por revisen con supuesto, lupa, ¿no? pero en específicamente quienes están en Pero la eso oposición. no cierra la página. Eso no cierra la página. Hay un tema jurídico de por medio en donde tendrían que existir indemnizaciones, que por cierto Y le las van a habrá, costar, se va a cumplir que la le va ley. a costar muchísimo al país, que nos deja en un estado terrible en materia internacional. Dos, la falta de certeza que da este gobierno a los A mí me procesos parece de que el tema de los transparencia. mercados internacionales Tres, está la gran exagerando un incongruencia. poco. Yo creo que Pues el dólar está subiendo de precio y tal vez a ti no te Como parezca que ya se estabilizó, una ¿no? medida Ya no importante. subió. Ya se Bueno, pero- estabilizó pero y subió, no esa es es... una muestra importante de desconfianza. Esperemos que no siga Tenemos que hacer subiendo. una pausa, evidentemente ya está poniéndose muy bueno el tema, pero el tiempo en televisión es un tirano. Vamos a una pausa, al regresar Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. ¿Bienvenido en México, sí o no? Regresamos después del corte.